Hueco ¿qué es la amistad? Ollouk Newton MLP, capítulo 1. El cascarón del destello despierta esto, ¿qué sucede? Esto es raro, todo está oscuro, como si las tinieblas nunca hubieran abandonado el reino, puedo notar y oír las cadenas a mi alrededor, sosteniendo mi cuerpo sobre el suelo, no recordaba haber sido tan grande antes, creo que crecí como hermano mayor, me pesa la cabeza, creo que a esto se le conoce como no querer despertarse, es raro sentir fallaré como nuestro hermano mayor. No, hace mucho que la plaga murió, Radiance no pudo contagiarme y la infección se consumió a sí misma hasta desaparecer, lo hice, salve a Jounest, logré la misión, espero que Ornette haya tenido una buena vida, se lo merecía. Los goteos del techo caían, un sonido incesante contra el suelo rocoso, las cadenas se estiraban en varios ángulos y direcciones contra aquella figura de más de 2 metros, aquella cabeza blanca pura con ojos huecos y grandes cuernos dentados, su capa azul abismo, de bordes desgastados y comidos por el tiempo mismo e incontable, años, décadas, siglos, no sabía cuánto llevaba allí colgado, o qué fue del mundo, pero realmente estaba experimentando la necesidad de soltarse y salir de allí. Aquel primer estruendo fue el único, varios más le siguieron, al menos en un eslabón las gruesas cadenas reventaban como cristal ante la fuerza de aquella bestia vacía. La tierra no fue sacudida por el grito, el mundo se sentía indigno de reaccionar ante aquel sonido, los 3 sellos del templo, ya destruidos desde hace tiempo por el Salvador al despertar a los soñadores, colapsaron tras iluminarse, buscando contener al prisionero del huevo negro todo lo posible. Sus pies negros tocaron el suelo sobre un leve temblor por el peso de su exoesqueleto, se paró recto mientras las cadenas seguían cayendo de encima suyo, acostumbrándose a ser tan grande, sus manos ahora tenían 4 dedos en lugar de un pulgar y un dedo grande para sujetar su aguijón, la capa le cubría hasta la cintura, pues creció junto a su cuerpo, hablando de sus armas, clavadas en el suelo las vio, su aguijón estaba allí, pequeño y agrietado, inútil para su tamaño, a su lado estaba el de su hermano, el aguijón de Purebesel, majestuoso y adecuado a su tamaño, le era cómodo al tacto, con un diseño más elegante reemplazando el filo tosco del anterior por una forma de cruz con bordes curvados. Clavado más a la derecha, el aguijón onírico descansaba, esperándolo, lo sostuvo en sus manos, antes que brillara y creciera, imitando el tamaño del otro aguijón, uno en cada mano, livianos y potentes, debería acostumbrarse a luchar a 2 armas. Abrió su capa buscando sus muchos amuletos, no tenía más que pedazos de porcelana rotos, entre el polvo de sus restos, halló su amuleto del corazón irrompible, recordaba haberlo obtenido en su travesía con el amo de ceremonias carmesí, Grimm, un oponente formidable, este amuleto le sería útil si tuviera que pelear camino hacia la salida del templo, queriendo salir y ver todo, en el suelo vio varias cajas de un metal oxidado y maltratado por el tiempo, al hincarse en una rodilla y abrirlo, el brillo conservado del geo llenó su visión, muchas monedas que le hubieran servido en sus tiempos de aventura. 1 millón de geo, no entendía para qué estaban allí, le era extraño, ¿quién dejaría tanto allí? Al caminar más, vio algo, una escritura en una tabla en Celebreniador en Aloyouknig, el más pequeño, pero el más fuerte, escrito por Kirrell el sabio y Ornette, la reina de las arañas. Leer eso le hizo sentir una emoción linda, posiblemente alegría, había sido recordado, y se acordaba de ese bicho que estudiaba el templo al inicio de la travesía en Ajounest, y leer que Ornette había sido la reina de las arañas, como su madre Erra lo había sido, era algo que le alegraba bastante. Tomó el geo por necesidad, además quería que los que le dejaron esas ofrendas supieran que donde sea que estén, el Oloyouknig no iba a despreciar sus regalos. La vista no era alentadora, Boca Sucia ya no existía, solo una cueva con rocas que se parecían a la vieja ciudad, pero podía notar la ausencia de infección y tristeza, su pueblo había desaparecido en paz, sin sufrir más por Radiance, eso le bastaba, con sus 2 aguijones en la espalda, guardó el geo en el abismo de 2 armas. Abrió su capa buscando sus muchos amuletos, no, entre el polvo de sus restos, halló su amuleto del corazón irrompible, recordaba haberlo obtenido en su travesía con el amo de ceremonias carmesí, Grimm, un oponente formidable, este amuleto le sería útil si tuviera que pelear camino hacia la salida del templo, queriendo salir y ver todo, en el suelo vio varias cajas de un metal oxidado y maltratado por el tiempo, al hincarse en una rodilla y abrirlo, el brillo conservado del geo llenó su visión, muchas monedas que le hubieran servido en sus tiempos de aventura. 1 millón de geo, no entendía para qué estaban allí, le era extraño, ¿quién dejaría tanto allí? Al caminar más, vio algo, una escritura en una tabla en el suelo, un
un conmemorativo, celebren y adoren a Lolouknig, el más pequeño, pero el más fuerte, escrito por Tyrell el sabio y Ornette, la reina de las arañas. Leer eso le hizo sentir una emoción linda, posiblemente alegría, había sido recordado, y se acordaba de ese bicho que estudiaba el templo, y leer que Ornette había sido la reina de las arañas, como su madre Erra lo había sido, era algo que le alegraba bastante. Tomó el geo por necesidad, además quería que los que le dejaron esas ofrendas supieran que donde sea que estén, el Lolouknig no iba a despreciar sus regalos. La vista no era alentadora, Boca Sucia ya no existía, solo una cueva con rocas que se parecían a la vieja ciudad, pero podía notar la ausencia de infección y tristeza, su pueblo había desaparecido en paz, sin sufrir más por Radiance, eso le bastaba. Con sus 2 aguijones en la espalda, guardó el geo en el abismo de su capa, y se movió en un envite sombrío, sus ojos ahora blancos, brillando mientras avanzaba como una sombra por el lugar hacia la salida. Capítulo 2. La vasija contempla el siempre libre, sus pasos suaves resonaban sobre el suelo de tierra y césped, los árboles se dejaban mover levemente por la brisa y sus manos negras al apartar las ramas, su mirada era de curiosidad, todo era diferente, ya no habían estalactitas en el techo de una cueva, sino que habían nubes en un cielo nocturno, alumbrado por una enorme farola de mariposa, o eso creía la vasija al ver ese enorme círculo blanco en el cielo, tan quieto, le agradaba la luz tan bella que daba, sus únicas perturbaciones eran las ramas que debía quitar de su cara, y aquellas criaturas hechas de árboles que trataban de herirlo, había eliminado varios, y sentía que su alma ya estaba llena en caso de necesitar curarse, aunque casi nada hasta ahora había podido herirlo, por lo que no parecía ser necesaria. Mientras sus pasos se oían constantes, llenando la floresta silenciosa y lúgubre, sus cuencas vacías se fijaron en una flor, pequeña y brillante bajo la luna, la tomó con cuidado, encerrando el tallo así que la guardó en su capa junto a su amuleto. Algo que había notado hace rato era que estaba totalmente perdido, lo que le hacía sentir 2 emociones nuevas, la frustración y el deseo, frustración por no poder hallar una salida de aquel bosque tenebroso, y el deseo de poder ver al señor cartógrafo y su esposa para que le vendan un mapa. Esos 2 eran una gran pareja, y tal vez un mapa le serviría para salir repasando las posibles opciones para hallar un destino. Algo brilló en su espalda, el aguijón onírico emitía una tenue iluminación que no era común, lo empuñó frente a su rostro, mirándolo y ladeando la cabeza hacia la derecha algo confundido, movió el arma a la derecha y el brillo se apagó levemente, lo apuntó a la izquierda y brilló un poco más, está guiándolo a algo, como si se viera atraído o interesado en algo en esa dirección, empezó a caminar en esa dirección, luego se volvió un trote ligero, pues había sentido que debía apurarse, como si necesitara apurarse antes que algo pase. La luna brillaba con un aura triste. Las 2 hermanas, la estructura ubicada en el bosque Belfre era testigo en un evento curioso y a la vez, previsto hasta cierto punto. Nigmaremon, la luna corrupta, la reina de las pesadillas, miraba con desdén y una gracia sádica la escena frente a sus ojos. 6 yeguas, 6 simples yeguas que según ella, apenas debían tener entre 18 y 20 años, sin aparente entrenamiento militar o espíritu de lucha fuera de la Pegaso azul y la terrestre de sombrero, un chiste sin gracia en su mente. Ella era una diosa, un ser que gobernaría todo, y su hermano le había mandado a estas cualquiera a derrotarla. Lo pensó un momento, su hermana era moralmente incapaz de mandar ponis como carne de cañón mientras ella atacaba de sorpresa, además tenían los elementos, énfasis en tenían, pues ella misma los había hecho pedazos, ahora eran simples trozos de basura metálica, pero sentía la esencia de su hermana en la morada, esa seguramente debía de ser su estudiante, pero no pasaba de simples hechizos defensivos y ataques de un impacto de sus rayos. Esto estaba engañado. Nigmaremon. ¿Saben? Esto se está volviendo aburrido y repetitivo, comentó con desdén, flotando por encima de sus enemigas, quienes se ponían nuevamente a la defensiva. ¿Qué buscan lograr? La aprendiz de Celestia debería ser la más fuerte de las 6, pero ella apenas logra crear barreras que las defiendan y ya se le nota la fatiga. Rió con desgana, canalizando su magia en su cuerno y arrojando un rayo Duilig Sparkler. Reaccionó a duras penas, levantando un domo tembloroso que, aunque anuló el daño, las mandó a volar separando las unas de las otras. El miedo y la incertidumbre empezaban a notarse en sus facciones. Duilig. Nosotras podemos, te detendremos. Nigmaremon, declaró la unicornio, llena de cansancio pero sin dejar que su voluntad se rompiera. La magia de la amistad. Nigmaremon. Niña, solo detente, esa estupidez no sirve conmigo, la interrumpió, sin querer oír esa mierda de amistad.
¿Crees que los abrazos y las sonrisas me ganarán? Soy la cúspide de la magia, soy un ser perfecto, solo hay fosformas. Mientras ella atacaba de sorpresa, además tenían los elementos, énfasis en tenían, pues ella misma los había hecho pedazos, ahora eran simples trozos de basura metálica, pero sentía la esencia de su hermana en la morada, esa seguramente debía de ser su estudiante, pero no pasaba de simples hechizos defensivos y ataques de pánico neuróticos, esos escudos apenas soportaban un impacto de sus rayos, esto estaba engañado Nigmaremon. ¿Saben? Esto se está volviendo aburrido y repetitivo, comentó con desdén, flotando por encima de sus enemigas, quienes se ponían nuevamente a la defensiva, ¿qué buscan lograr? La aprendiz de Celestia debería ser la más fuerte de las 6, pero ella apenas logra crear barreras que las defiendan y ya se le nota la fatiga, rió con desgana, canalizando su magia en su cuerno y arrojando un rayo Duilig Sparkler reaccionó a duras penas, levantando un domo tembloroso que aunque anuló el daño, las mandó a volar separando las unas de las otras, el miedo y la incertidumbre empezaban a notarse en sus facciones Duilig. Nosotras podemos, te detendremos Nigmaremon, declaró la unicornio, llena de cansancio pero sin dejar que su voluntad se rompiera, la magia de la amistad, Nigmaremon. Niña, solo detente, esa estupidez no sirve conmigo, la interrumpió, sin querer oír esa mierda de amistad, ¿crees que los abrazos y las sonrisas me ganarán? Soy la cúspide de la magia, soy un ser perfecto, solo hay formas de ganarme, y ya me encargué de una, su arrogancia y suficiencia eran notables al ver los elementos de la armonía, tirados en el suelo sin función alguna, vamos, Willig, intenta ganar, lo único que lograrás será que mate a tus amigas, estoy siendo generosa, váyanse y disfruten la libertad que les queda a ustedes y sus familias, es la primera y última advertencia, se marcó la sentencia con esas palabras, Nigmaremon cargó magia para atacar, sabiendo que no aceptarían, de todas formas no iba a dejarlas vivir si obedecían, no necesitaba esclavos cobardes capítulo 3. Cayó el rey, ahora la reina nunca fue alguien capaz de sentir o pensar más de lo necesario para cumplir su objetivo con la infección, siempre supo qué hacer en Allounest, siempre se dejó ver vulnerable para que los insectos enemigos ataquen o no, dependiendo sus intenciones, así derrotó a las hermanas Mantis, eran oponentes formidables. Pero ahora eso no servía, el aguijón onírico no era un enemigo para luchar, por eso nunca había buscado saber todo sobre él, permitía despertar a los soñadores y entrar a los sueños, eso era lo que sabía, pero el arma era sumamente misteriosa y curiosa, tenía un funcionamiento diferente a un arma común, por eso el brillo que emanaba en ciertas direcciones era extraño para él y no lo entendía ahora la entrada al reino de los sueños era un faro en todo el bosque, como un pequeño sol en las manos de la vasija, iluminando hacia él una estructura muy curiosa, le recordaba al castillo del rey pálido, aunque esperaba que no tuviera la misma cantidad de sierras y trampas, si tuviera que usar algunas palabras de Ornette y otros habitantes de Allounest para describir al rey, lo definiría como un loco, aunque según él el rey estaba muy sano mentalmente con rapidez puso el aguijón onírico en su espalda y miró la pared del castillo, por lo que dio un salto, elevándose 7 metros del piso y clavando roca para volver a dar el salto, llegando al techo menor que estaba a 14 metros del suelo, la estructura superior crujiendo levemente bajo sus pies de punta, debido a la edad del edificio, el aguijón estaba mucho más brillante, sentía varias presencias debajo de él, seguro en el interior del castillo un alto pico de energía llegó a sus sentidos, pudiendo entender que algo pasaba, rápidamente sacó su aguijón común y lo encajó en el techo, destruyendo este para caer. ¡Pum! Nigmaremon lanzó su ataque, ya estando irritada de lidiar con aquella compañía de yeguas tan molestas y coloridas que la irritaban al buscar detenerla, no entendía por qué seguían intentando frenarla, vio a Duilig Sparkle alzar otra barrera, más temblorosa que la anterior, sabiendo que este ataque las eliminaría. ¡Pum! El humo se levantó tras aquel horrible estruendo, el techo cedió ante el peso de aquella silueta que quedó entre la barrera y la ráfaga de energía mágica, algo realmente alto, con cuernos y un objeto brillante en la espalda. Willig observó con ojos desorbitados lo que había pasado, sus amigas detrás de ella notando que algo había detenido su inminente muerte. Fluttershy. ¿Qué pasó? Susurró la Pegaso amarilla, con miedo aumentando, ya aterrada por Nigmaremon, y ahora confundida por lo que pasaba Rainbow Dash. ¿O por Celestia, ahora qué?
exclamó la más rápida de Ponyville, ocultando su nerviosismo tras una actitud molesta por los constantes cambios en la situación. Las ponis miraron con expresiones sorprendidas y aterradas, el humo se había disipado y ahora observaban la figura que les daba la espalda, con un tamaño que superaba al de la princesa Celestia por el doble de tamaño, con un cuerpo delgado y negro con articulaciones segmentadas como las de un insecto, siendo que las partes del cuello hasta la cintura estaba cubierto por una capa azul grisáceo de bordes quemados y rotos. Su espalda tenía una espada que brillaba con una luz dorada y su mano, de 3 dedos, sostenía una espada similar a la otra pero sin brillo, sino que parecía hecha de una piedra vieja. Su rasgo más curioso y notable era su cabeza, que tenía una forma principal de triángulo invertido, de bordes redondeados y con un par de cuernos grandes que se segmentaban hacia adentro con 2 pequeñas puntas en cada uno. No parecía tener ojos, solo unas cuencas negras que devoraban la luz. Era algo perturbador y raro para las yeguas. Applejack. Santas manzanas, ¿eso qué es? Susurró la pony vaquera, con su sombrero algo descolocado por la impresión Rarity. Chicas, ¿qué hacemos? La pregunta de la modista de crin morada sonó con un miedo notable, queriendo irse del lugar lo antes posible. Pinkie Pie. Wow. Pinkie Pie no tenía palabras, su energía luchando con su miedo por ver quién dominaría. ¿Quién es ese? Dwight. ¿Eso? ¿Qué es eso? Esto no. Las palabras de Dwight tenían problemas para salir, el cansancio y el shock hacían complicado el hablar. Con un movimiento lento pero suave, la vasija se giró, sus cuencas enfocando a las yeguas a sus espaldas. No sabía qué pasaba, pero había caído en medio del ataque y tuvo que bloquear antes de ser impactado, pues no conocía la potencia del ataque y dejarse golpear no era una opción correcta, era algo básico en la lucha contra lo desconocido. Regla 1. Ser precavido. Una espada que brillaba con una luz dorada y su mano, de 3 dedos, sostenía una espada similar a la otra pero sin brillo, sino que parecía hecha de una piedra vieja. Su rasgo más curioso y notable era su cabeza, que tenía una forma principal de triángulo invertido, de bordes redondeados y con un par de cuernos grandes que se segmentaban hacia adentro con 2 pequeñas puntas en cada uno. No parecía tener ojos, solo unas cuencas negras que devoraban la luz. Era algo perturbador y raro para las yeguas. Applejack. Santas manzanas, ¿eso qué es? Susurró la pony vaquera, con su sombrero algo descolocado por la impresión Rarity. Chicas, ¿qué hacemos? La pregunta de la modista de crin morada sonó con un miedo notable, queriendo irse del lugar lo antes posible. Pinkie Pie. Wow. Pinkie Pie no tenía palabras, su energía luchando con su miedo por ver quién dominaría. ¿Quién es ese? Dwight. ¿Eso? ¿Qué es eso? Esto no. Las palabras de Dwight tenían problemas para salir, el cansancio y el shock hacían complicado el hablar. Capítulo 4. De rencor a vacío, de pesadilla a sueño. Un silencio profundo y ensordecedor plagaba el aire como el agua llena el mar. Sería una osadía mover un músculo o hacer algún ruido. El silencio era total y la tensión podía ser sujetada con una mano. Aquellas cuencas negras apuntaban a los ojos verdes de la alicornio. Esta flotaba en el cielo, viendo con cierta incredulidad al individuo recién llegado, pues no identificaba qué era. Notaba que era algún tipo de insecto, por lo que le atribuyó su existencia a los changelings, aquellos ponis chupa emociones que ella tanto disfrutaba matar. Aunque algo estaba fuera de lugar, el arma que brillaba en la espalda del recién llegado tenía una esencia inusual y una energía que ella reconocía, esencia onírica. Eso no le gustaba para nada. Esa era su segunda debilidad en este momento. Nigmaremon. ¿Qué sucede ahora? Celestia mandó un arma changeling a frenarme. Patético, se burló la reina de las pesadillas, dejando de lado su nerviosismo, aunque notaba que aquel guerrero era bastante grande y su rostro sin nada más que cuencas le era perturbador. Solo diré una vez, bestia, abandona este lugar y seré piadosa. La alicornio lunar esperaba que el gigante se fuera, no queriendo lidiar con más plagas, tenía suficiente con las yeguas, pero algo con lo que no contaba era que la vasija no le entendiera nada. No porque fuera tonto o estuviera muy lejos para oír, sino que no entendía el idioma. No estaba al tanto de esto al no haber hablado con nadie desde que salió del templo, pero sabía que posiblemente habría pelea, así que se preparó, adoptando una postura muy similar a la que usó por Eve.